bueno, llegamos a este momento que es una reflexión acerca del perdón. Estamos este día, la intención principal de este ayuno, de este tiempo, es el perdón, ¿no? Y yo sé que cuando uno habla del perdón es algo bien difícil. Es que esto toca las entrañas, esto toca las fibras. Y cuando nos acercamos, tanto esto que estoy haciendo yo como seguramente usted va a hacerlo, porque seguramente dentro de su vida de fe, su merced tiene grupos, su merced comparte la palabra con otras personas, pues el punto de la enseñanza nunca debe ser de una manera subjetiva, ¿sí? Que yo hable el perdón acerca solo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, aunque obviamente va a estar permeado, porque pues de qué voy a hablar si no es de lo que el Señor ha hecho en mi vida o de lo que he visto que ha hecho en la vida pues de mis hermanos, de mis cercanos. Entonces, sin embargo, la idea es que uno no lo aborde de una manera subjetiva, sino desde la palabra, ¿no? Porque normalmente cuando uno habla, por ejemplo, de esto del perdón, algo que normalmente las personas dicen, ah, es que usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado, ¿sí? Entonces, cuando ya alguien pone esa barrera desde allí, pues difícil, ¿no? La idea es que nos puedan escuchar sin que pongan esas barreras para que pues el Señor sea orando. Y hablando del Señor, oremos primero antes de continuar con esta reflexión. ¿Les parece? Entonces, si me acompañan, Padre, estamos delante de ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque el día de hoy nos has permitido acercarnos a ti, clamarte, Señor, hablar con más fuerza, Señor, por el ayuno. Gracias por mis hermanos, por la participación activa de cada uno de ellos, por las alabanzas, por la lectura, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, por lo que nos has venido mostrando y enseñando, Señor. Y yo te pido que en esta hora, en este tiempo, seas tú también hablando a través de mis labios, que seas tú ayudándonos a entender esto del perdón, porque sabes que no es fácil, Señor. Sabes que no es fácil. De hecho, si algo te costó a ti fue perdonar, te costó la vida. Tú entregaste la vida por nuestro perdón, Señor, por nuestra salvación. Entonces, sabes que es un tema complicado, difícil, Señor, y que solo tú puedes hacer que nuestro corazón sea capaz de entenderlo, sea capaz de desatar un montón de cosas que hay allí adentro. Nuestro orgullo, nuestro ego, a veces es más grande que nuestra razón de escucharte, que tu palabra, Señor. Pero somos humanos y por eso estamos delante de ti, Señor, que sabemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre y que tienes el poder de obrar y que sé que actúas y nos instas, nos aconsejas, nos ayudas por medio de tu propia palabra, porque es esa la que como que allí conecta lo que debe conectar en nuestra mente y logramos muchas veces entender a través de ella qué es lo que tenemos que hacer. Así que yo te pido que seas tú tomando el control de este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les comentaba que muchas veces uno dice, ah, es que usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado, usted no me venga a hablar aquí acerca del perdón. Eh, y seguramente va a tener la razón, porque pues en mi caso no es que me hayan hecho muchas cosas en la vida como para que yo diga, oh, por Dios, cómo he perdonado. Que sí, sí me han pasado cosas y gracias a la palabra y gracias al Señor he logrado poder perdonar. Pues creo que todas las cosas de las cuales requerían del perdón o a veces somos más atrevidos y decimos, ah, es que como tú, Señor, no vives lo que yo he vivido, pues para ti, Dios, es muy fácil perdonar, pero pues es que si su merced hubiera vivido lo que yo estoy viviendo, pues, y ahí colocamos unas cosas todavía más altas, ¿no? Somos un poco más atrevidos. Yo, lo personal, en algún momento lo pensé así, de decir, pero es que tú, Dios, eres Dios y yo soy un humano y pues es diferente.
Sin embargo, cuando uno empieza a conocer acerca del Señor Jesús, se da cuenta de que Él vivió cosas peores de las cuales a nosotros nos han hecho. Y el punto es que Él es Dios. O sea, el Señor Jesús, sin necesidad alguna, sin razón alguna, se rebajó y quiso padecer y pasar por muchas cosas que nosotros eh, pasamos. Entonces es bastante atrevido el hecho de que nosotros lleguemos a pensar eso del Señor Jesús. Al Señor Jesús le hicieron demasiadas cosas. Nosotros podemos ver allí a través también de los salmos muchas cosas que tal vez no están escritas allí en los evangelios que el Señor Jesús padeció y sufrió. Entonces, cuando hablamos del perdón, por eso es algo un poco complejo. Hay demasiadas causas que generan un daño emocional, un daño físico, algo que nos afecta porque precisamente el perdón es perdonar algo que a mí me ha hecho pues daño, ¿no? Que otra persona me ha hecho daño. Entonces, creería yo que dentro de nuestra vida cristiana, lo más difícil es perdonar. Es muy complejo, no para todos, para las personas que deben dar perdón, creo que es algo un poco más complejo, para otras personas será más complejo otro tipo de cosas. Por eso digo, esto más que una enseñanza, es simplemente una reflexión. Y para muchos, el hecho del perdonar a veces no hay una razón. O sea, eh, uno se hace la pregunta y dice, yo, ¿por qué tengo que perdonar? ¿No? ¿Acaso por qué? ¿Sí? Y normalmente uno dice, pues que lo perdone Dios, ¿no? Así le he puesto el título a la reflexión, que lo perdone Dios, ¿no? Porque es que yo no puedo, yo no puedo perdonarlo. Y las personas que no son creyentes, pues es todavía más difícil porque no hay una razón lógica que los lleve siquiera a pensar el hecho del perdón. No, no hay una razón. Si para nosotros los creyentes muchas veces esto es demasiado complejo, ¿cuánto más será para el que no cree? Pero pues ahora si entremos como en el tema, vamos a preguntarle a la Biblia, ¿no? ¿Qué nos muestra la palabra del Señor acerca de esto del perdón? Ya vimos a mitad del día la enseñanza que nos compartió Adriana, muy buena, ¿no? Nos está hablando acerca precisamente del perdón que Dios ha tenido con nosotros. Nos mostró allí en el Evangelio de Lucas una historia de una mujer que, bueno, se acercó al Señor Jesús y el Señor Jesús la perdonó. Entonces, cuando nos acercamos siempre que nosotros queremos acercarnos a una respuesta por parte del Señor, para que no sea algo subjetivo, que no es que a mí el Señor me dijo, yo me lo soñé, o yo, vamos a la palabra a ver qué nos muestra. Y yo me fui primero al Antiguo Testamento, ¿no? Donde nos habla de una particular cosa que es cuando a nosotros nos hacen daño, ¿no? Que es como el tema acerca del perdón normalmente es porque a nosotros nos hacen daño. Entonces vamos allí a Éxodo 21, capítulo 21, y vamos a leer del 12 al 25, podría ser. Dice así, lo voy a leer en Reina Valera. Dice, el que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual debe huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, al que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, un bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure.
Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán perdonados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Acá hay un dicho que uno muchas veces ha escuchado. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es Éxodo 21 del 12 al 25. Entonces, cuando yo leía esto desde el Antiguo Testamento, decía, esto es raro, porque esto es palabra de Dios. Y acá el Señor en su momento está diciendo ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si usted le sacan un ojo, pues usted vaya y saque el ojo. Sin embargo, cuando uno se acerca a la palabra desde el Nuevo Testamento, uno logra entender por qué este tipo de leyes, por qué este tipo de mandamientos. O sea, por qué el Señor pone estos mandamientos. Y lo que yo veo es que la ley o los mandamientos, y no es lo que yo veo, es lo que Romanos muestra, es que los mandamientos muestran lo que el ser humano es, ¿sí? Dice el Señor Jesús en Mateo 19:8, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, lo que yo veo que la ley nos muestra, los mandamientos nos muestran en el Antiguo Testamento, es precisamente que es nuestro corazón y la dureza de nuestro corazón. De hecho, yo creería que para muchas personas, si esta ley siguiera funcionando hoy en día, sería lo mejor, ¿no? Porque como seres humanos, nosotros buscamos ¿qué? La venganza, y seguramente nos haría sentir mejor el hecho de que Dios permitiera, ¿no? Que yo pudiese tomar venganza sobre el daño que me han hecho. Porque es que miren, allí está escrito en Éxodo, ¿no? Y si esto se mantuviera, si esto se mantuviera en este momento, les aseguro que muchas personas serían felices, porque podrían hacer esto, vuelvo y digo, tomar esa venganza, tomar por mano propia el hecho de satisfacer ese deseo de venganza, de decir, me la paga, ¿sí? Porque dentro de nuestro ser estaría esa tranquilidad, ¿no? Porque como les hablaba, el ser humano siempre va a tratar de sentirse bien consigo mismo. Y es algo que, no sé, nosotros por naturaleza tenemos ese pequeñísimo detalle egoísta, en que pensamos primero en nosotros mismos que en los demás. Entonces, nosotros ahora, al ver esto mismo, ¿no? Esto que está allí en la Biblia, la palabra, y exactamente este mismo punto, vamos a ver cómo es que el Señor Jesús nos hace entender, ¿sí? Nos muestra qué era eso que estaba allí en el Antiguo Testamento, y para eso tenemos que ir a Mateo 5:38. Y el Señor va a retomar esto que está en Éxodo. Dice así, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿No? Cuando dice, oísteis que fue dicho, ya lo acabamos de ver, ya sabemos dónde fue dicho. Esto fue en el libro de Éxodo, palabra de Dios. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros leemos esta misma porción en Lucas, ese último pedacito dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando uno escucha aquí al Señor Jesús hablar de esta manera, uno se hace la pregunta, pero Señor, esto está un poco complicado, ¿no? Esto está un poco difícil, porque nos está mostrando algo que nosotros, pues, tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros tomamos la palabra del Señor y la filtramos. Entonces leemos una parte y decimos, ok, esto sí, está como chévere, pero luego vamos a otras partes que de pronto no son tan chéveres y entonces es como si nuestro oído se cerrara, es como si eso no existiera, es como si esa parte que uno está leyendo dijera, pues no. Y creo que es normal en nosotros los seres humanos que muchas veces hagamos eso, pero creo que es por falta de estar en una constante meditación de la palabra, en un constante acercamiento de que el Señor Jesús nos esté hablando. Y por eso la enorme importancia de que el Señor nos esté hablando a toda hora, a todo momento. ¿Sí? A través de qué? Pues de su palabra. Porque nosotros somos seres olvidadizos. ¿Sí? De pronto en este momento que nos acercamos a la palabra decimos, oh, por Dios, es verdad, pero 2 horas después de pronto ya no nos acordamos, o mañana, y se nos va a olvidar. Esta palabra seguramente puede que se nos llegue a olvidar si no la empezamos también como que a practicar, a ponerla en práctica. Y vuelvo y digo, esto que está aquí es un mandato de Dios, es un mandato del Señor Jesús. Es que nos está diciendo, ustedes escucharon, pero yo les digo, cuando hay una palabra, pero yo, ese pero lo que hace es que lo anterior deje de tener validez. Sí, la palabra pero implica eso. Pero yo os digo, es decir, ahora o mejor, vamos a ver un poquito más adelante porque el Señor Jesús cuando habla acerca de la ley, Él va a decir, yo no vine aquí a abolir la ley o a quitarle su validez, sino que de hecho yo vine fue a darle su completo significado. ¿No? Entonces, en esto, aquí nos está mostrando el completo significado de lo que significa esa ley o esos mandamientos. Y empieza el Señor a pedirnos, no es una sugerencia, yo te sugiero que si quieres, pues resiste al mal y que si de pronto a ti te parece que te pegan en una mejilla, pues tú miras si pones la otra o no, no pasa nada si no la pones. No, de hecho es un mandamiento. Y dice después de todas estas cosas bien complejas, porque para nada esto es fácil, dice, si ustedes hacen eso, entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes serán hijos de su Padre que está en los cielos. Es decir, si yo no hago esto que el Señor me está diciendo, entonces, ¿qué no vengo siendo yo? Pues entonces yo no sería hijo del Señor. Yo no sería hijo de mi Padre que está en los cielos porque, porque es que no estoy haciendo esto, ¿no? Y es que el creer va mucho más allá de decir, sí, sí, yo creo, Señor, yo te acepto en mi corazón, repito, después de, va al hecho de las acciones, va al hecho de lo que nosotros vamos aprendiendo del Señor. Una cosa, sí es cierta, y es que cuando esta palabra que utiliza Mateo, al final que dice, vosotros sed pues perfectos, ¿no? Y uno piensa perfecto, pues definitivamente lo que nos muestra la ley, lo que nos muestra lo que vimos hoy es que somos ¿qué? Imperfectos, que tenemos falencias, pues busqué la palabra que significa esa palabra perfecto y significa la palabra en griego, mi super griego, teleios, significa algo que es completo, que es un crecimiento o que se alcanza la madurez. Entonces, lo que yo veo acá
¿no? Cuando el Señor Jesús nos pide estas cosas, creo que no nos está diciendo que en un abrir y cerrar de ojos nosotros ya tenemos que hacer esto, sino que es un proceso en el cual nosotros deberíamos llegar allí en nuestra vida humana, mientras estamos aquí, a hacer esto, ¿qué? Perfectos. Alcanzar esa madurez, porque definitivamente alguien que haga tal como el Señor lo está aquí enunciando, es porque tiene una madurez muy alta, una madurez en sí en todo el ser, ¿no? Una madurez en el alma emocional, una madurez espiritual que nos llevaría a esto. Pero sin embargo es a lo que nosotros estamos siendo llamados. ¿Qué va a ver el Señor en nosotros? Pues que nosotros estamos buscando esto o somos de los que cogemos este capítulo de estos versículos del 38 al 48 y como decimos, yo no puedo, hasta ahí llegó nuestra, nuestra devoción, hasta ahí llegó nuestro interés por querer perdonar. Es algo que es complejo, ¿no? Y de hecho en este pedacito la palabra perdón todavía no aparece, ¿no? O no literalmente. Ahí no, en eso que estamos leyendo, pues el Señor no está diciendo literalmente perdone, pero pues al hecho de que si te pegan en una mejilla y tienes que poner la otra, dentro de ese acto de poner la otra mejilla, pues va a haber lo que es el perdón. Pero si queremos buscarlo, literalmente que nosotros querramos para no tener excusa, no, es que Señor, usted ahí no dice eso, pues vamos a Mateo, allí en el capítulo 6:12, cuando el Señor está enseñando a orar a sus discípulos, ¿no? En la oración que conocemos como el Padre Nuestro, que muchas veces nosotros oramos y no tenemos idea de lo que estamos orando o conciencia, porque ahí nosotros estamos diciendo, y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, cuando nosotros le estamos orando al Señor, nosotros, el Señor Jesús, nos está condicionando el perdón de la ofensa, ¿sí? El perdón de la ofensa al Padre. No quiero entrar aquí en una discusión teológica de perdona pecados, no perdona el pecado, entonces si yo no perdono, Dios no me perdona el pecado, porque vamos a hablar de las palabras que están aquí en esta versión y que creo que está bien traducido y es la ofensa. De hecho, el Señor se toma el tiempo para explicar esa parte. Cuando uno lee la oración del Padre Nuestro, al final el pedazo que quiere explicar es este, o sea, muestra y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y yo no sé, su merced, yo a veces no sé qué tan consciente llego a ser. Cuando yo oro esta oración, yo estoy condicionando el perdón de la ofensa hacia el Padre. Yo le estoy diciendo, Señor, perdóneme como yo perdono. Es decir, si yo no perdono, pues en teoría omito esa parte de la oración cuando lo está orando, o simplemente me estoy metiendo un golazo, un engaño grandísimo y extremo porque le estoy pidiendo algo a Dios que definitivamente yo no estoy haciendo. Por ende, pues el Señor no va a ser infiel a su palabra. Él no va a decir, ok, no pasa nada, porque no, no es así. Si el Señor dijo algo, es así y punto. Eso no tiene variación. Eso no tiene ni un milímetro para la izquierda, ni un milímetro para la derecha, para arriba o para abajo. Es perfectamente como Él lo dice y así se cumple. Y hay una parábola bien bonita que de pronto nos ayuda a entender un poco más esto y por qué debería de ser así, ¿no? Es algo muy parecido a lo que nos enseñó hoy Adriana en la tarde. Este es del mismo texto de Mateo y es la parábola de los dos deudores, ¿sí? Esa está allí en Mateo 18 23 al 35. La voy a parafrasear para hacer más ameno este momento. Entonces, dice la historia, dice la parábola, que había un reino con un rey y habían dos deudores. Resulta que uno de los deudores le debía esta vida y la otra al rey, ¿no? Y entonces el rey se cansó y dijo, bueno, voy a llamar a cuentas a este señor y lo trae y le dice, bueno, hermanito, hace un favor y usted me paga lo que me debe. Y eso era una cantidad demasiado, demasiado.
O sea, era tan grande que era impagable. Sí, imagínese usted que tenga una deuda con el banco así gigante que usted dice, no, es que ni porque, como dice uno, ni porque vendo un riñón voy a pagarle al banco. O sea, de verdad que no tengo cómo pagar. O sea, definitivamente no tengo cómo pagar. ¿Y qué hace el rey? ¿No? O sea, el rey dice, bueno, su merced como no tiene con qué pagar, entonces, pues yo lo voy a vender a usted, a su esposa, a sus hijos y todas sus pertenencias, y de ahí pues yo me voy a pagar. ¿Listo? Entonces el siervo pues en esta situación extrema, en esta situación en la que dice pues, y de pronto el hombre pensaba, bueno, pues si fuera solo yo, ahí venga, pero es que mi esposa y mis hijos y las cositas hemos logrado pues, ¿qué hace? Se postra ante el rey y le suplica. Le suplica, le dice, mire, mire, téngame paciencia. Yo no sé, el hombre si quería engañar al rey porque dice, téngame paciencia, yo le voy a pagar, pero pues es una deuda impagable, pero aún así está buscando que la misericordia del rey. Téngame paciencia, yo le voy a pagar, yo le voy a pagar, téngame paciencia. Hasta con intereses le pagaré, pero téngame paciencia. El rey, al ver cómo este siervo se humilla, cómo este siervo le suplica, no le dice, listo, hermano, págueme en cuotas, en cómodas cuotas como hacen los bancos hoy, ¿no? La misericordia del banco es, listo, págame en cuotas módicas, sino que el rey dice, listo, yo le perdono la deuda, ya no me debe nada. O sea, no le extiende la deuda, sino que dice, ya no me debe nada. Usted ya no me debe nada. Y pues el siervo, wow, chévere, ¿no? Dice, nos cuenta aquí la parábola que él sale, ese siervo sale, y mientras va andando se encuentra a otro consiervo, es decir, a otra persona que le debía un dinero a él. La deuda era muchísimo menor, pero muchísimo menor, y era algo que sí era pagable, llamémoslo así, pero el siervo, el hombre que acabaron de perdonar, el siervo A, le dice al siervo B, el que le debe al A, le dice, hermano, págueme, págueme. Y entonces esta persona, pues lo mismo, no, miren, no tengo, no, en este momento no tengo cómo. Deme tiempo y yo le pago. Y el siervo que ha sido recién perdonado dice, ¿sabe qué? No, de malas, no me importa. Usted me paga y como no tiene cómo pagar, pues entonces lo voy a vender a su mujer, a sus hijos y yo de ahí me voy a coger lo que usted me debe. Y los consiervos, es decir, las personas que acabaron de ver, que lo acabaron de perdonar, ¿no? Se dieron cuenta de esta situación, van y le dicen al rey, le dicen, no, mira, es que ta, y el rey, pues, ¿qué hace? Manda a llamar al siervo y le dice, oiga, usted sí, no hay palabra para definir lo que cuánta maldad. O sea, usted le acabo de perdonar la deuda de su vida, ni siquiera le extiendo, estoy colocándole cositas mías a esta historia, ¿no? Estoy aumentando. Usted le acabo de perdonar la deuda de su vida, usted no debería de haber hecho exactamente lo mismo. No es es lo lógico, no es lo natural o lo normal de que después de que yo lo perdone a usted, usted debió haber hecho lo mismo. Pero como usted no lo hizo, de malas. Ahora sí, le voy a aplicar todo el peso de la ley y usted va a pagar lo que me debe. Y acá termina la historia. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, ok, en principio, y si analizamos la historia, para el perdón no hay ninguna condición. Más allá que el siervo se arrodilló y le dijo, perdóneme. ¿Sí? El rey no le dijo, no, mire, vamos, primero usted hace esto, después hace lo otro. No, lo perdona y le perdona la deuda impagable. Pero para el después, para los otros errores que hay más adelante, nosotros sí vamos a poder ver que necesitamos primero perdonar para que el Señor que nos siga perdonando. Es la forma de la interpretación que yo lo veo, puedo que esté muy equivocado, pero lo que yo veo y poniéndolo en paralelo con la oración del Padre Nuestro que nos dice perdónanos como también nosotros perdonamos, y como lo explicaba Adriana en la tarde, el Señor Jesús perdonó nuestros pecados sin pedirnos absolutamente nada, nada.
no nos puso ninguna condición más allá que creer en que Él es el que nos está perdonando. Pero nosotros no tuvimos que pagar nada, nosotros no tuvimos que dar nada, nosotros no tuvimos que hacer un esfuerzo pues muy grande, de hecho ni grande, sino que Él decidió, y es que es más, ni siquiera nosotros le pedimos, Señor, muere por mí, ¿no? Dios tomó la decisión por amor, como lo dice en Juan capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, de tal manera Dios nos amó a nosotros, que no quería que nosotros termináramos con una muerte eterna en el infierno, con todo el sufrimiento, porque definitivamente Dios no desea eso para nosotros, sino que nos amó tanto y queriendo evitar que eso sucediese, Él mismo se rebajó y se entregó en una cruz, para que todo aquel que crea en Él, que crea en ese acto, que crea en Jesús, la traducción es Dios salva, pues nosotros no nos perdamos y tengamos vida eterna. Nosotros no hicimos nada, todo lo hizo el Señor, todo lo hizo el Señor. Sin embargo, cuando uno lee esto, dice, perdónanos conforme a nosotros vamos perdonando. Así que cuando yo leo esto, yo digo, de verdad que el perdón es importante para Dios. O sea, de verdad que de que el perdón es algo, es el corazón del evangelio. Es, es la misericordia expuesta y es el amor expuesto en su máxima expresión. Bueno, en el ayuno pasado estuvimos hablando acerca del servicio y veíamos que una manera de servir a Dios, o mejor, la manera de servir a Dios es sirviéndonos los unos a los otros, ¿sí? Porque vimos que Dios, pues Dios no necesita nada, servir a Dios es imposible. Sin embargo, Él decidió que nosotros le sirviéramos a Él a través de su cuerpo, porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Jesús, es decir, es Jesús. Nosotros somos Jesús, hacemos parte de Jesús. Jesús es la cabeza y el resto, Jesús es el cerebro, el que manda, y nosotros somos el resto del cuerpo. Cuando nosotros vemos esto del perdón, vemos que definitivamente es algo demasiado importante para Dios. Tan importante que se rebajó y que entregó su vida para que nosotros fuéramos perdonados. Porque esa es la voluntad de Dios. Allí en Juan también la vamos a encontrar, que dice que la voluntad del Padre es que todo aquel que crea en el Hijo no se pierda, tenga vida eterna y seamos resucitados. Es decir, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos vida eterna. Pero resulta que para tener esa vida eterna nosotros tenemos que ser perdonados. Nosotros tenemos que ser perdonados y adicional, tenemos como obligación que perdonar a los demás, porque es lo que el Señor busca. O sea, cuando yo leo esto, digo, el Señor no es una condición para que me perdone, pero sí es una condición para que me siga perdonando, porque se supone que si yo he sido perdonado, como lo vimos allí en la parábola de los dos deudores, yo debería de hacer exactamente lo mismo. Porque si nosotros comparamos la deuda que nosotros tenemos con Dios, no la podemos pagar. Nosotros no tenemos absolutamente nada, ninguna forma en la cual nosotros podamos pagar esa deuda o ese pecado que tenemos con Dios. No existe, no hay, ni todo el dinero del mundo, no existe, no puedo hacer nada, ni siquiera yo mismo me voy a que me crucifiquen, no sirve. ¿Por qué? Porque Dios, el que hizo todas las cosas, ha definido algo, definió que solo la sangre perfecta de su Hijo era la que podía pagar por los pecados. Como Él es Dios y como Él lo definió, pues es así y es así. Yo no puedo entrar en discusión porque pues obviamente Dios es poderoso, yo soy un ser humano y nada podría hacer. No tengo cómo pagarla. Cualquier cosa que nos hagan en la tierra a nosotros, ¿sí? Como el ojo, el golpe, el daño, pues definitivamente tiene solución, porque así también lo ha definido el Señor. Entonces, lo que yo reflexiono y lo que yo veo y lo que quiero compartirles es que nosotros, pues pensemos cuán importante es el perdón. Nos demos cuenta de que eso es un mandamiento.
que nosotros al leer este Evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan, de Lucas, las cartas, de hecho hoy en las cartas hablaba bastante acerca también del perdón, pues es algo que es necesario y que yo no entiendo porque muchas veces nosotros no podemos asumir, ¿no? Muchas veces nosotros no entendemos. Y es que el perdón, cuando nosotros vamos al capítulo 18 de Mateo, nos va a hablar de que el no perdonar es el tropiezo para un hermano. El no perdonar es el amarrarlo, ¿no? Porque empieza hablando primero, en los primeros capítulos, empieza hablando de que quién es el mayor. Y el Señor dice, el mayor es el que es como uno de estos chiquiticos, ¿sí? Como uno de estos pequeños y pone un niño en medio para que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Para que nosotros podamos ver a través de algo tangible, como un niño, lo que significa ser pequeño delante de Dios, ¿no? Un niño que cree que es inocente, que cree en el Señor Jesús. Y entonces después de eso dice ocasiones de caer y dice, ay, porque los tropiezos, pues están y se van a dar porque estamos en un mundo que es un caos. Dice, pero el problema no es el tropiezo. El problema es quien haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Dice, mejor le fuere que le ataran una piedra de molino y lo echaran en el mar, a que usted haga tropezar a uno de estos pequeños. Y después nos habla de la parábola de la oveja perdida y dice, cuán importante es eso, que un perdido, dice, compara, ¿no? 100 ovejas con una, es decir, las 99 no valen nada al lado de la oveja que se perdió, porque dice que cuando la encuentran hay gozo, gozo en el cielo. ¿Por qué? Por uno que se encontró. Y después, ya vamos a entrar en el que estaba, la porción anterior a la de los dos deudores, que fue la que leímos allí, que nos habla acerca de, le pone el título Reina Valera y dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿No? Pero antes de entrar a ella, pues veamos que el hecho de o cuán importante es para el Señor un hermano creyente, ¿sí? Su merced es tan importante como lo soy yo. Dios ama a quien cree en Él. Dios ama a quien ha recibido el perdón de pecados. De hecho, vuelvo y lo cito esta tarde cuando nosotros, cuando Adriana nos estaba enseñando, veamos cómo esta mujer, o sea, de sus entrañas fue y se botó a los pies del Señor Jesús porque sabía que él podía perdonarla y amó con todo su ser, o sea, amó con todo lo que era, entregó su frasco pues de alabastro de perfume y sus lágrimas y con sus cabellos, que es lo más alto del ser humano, o sea, en alto lo que está más arriba, pues estuvo a lo más bajo del ser humano, que son los pies de Jesús, y allí los lavó, ¿no? Entonces, cuánto amor, y Dios definitivamente ama a estas personas, a las personas que podemos reconocer nuestros errores y sabemos que necesitamos de su perdón. Asimismo, bueno, vamos a leer ahora sí el capítulo 15 al capítulo 22 y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y seguido nos cuenta la parábola de los dos deudores. El Señor muestra que el perdón es muy importante porque allí lo dice en el versículo 18, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Eso también se lo dice por allá Pedro en otro lado, que cuando nosotros remitimos los pecados, pues estamos llevando a la persona a que se desate, a que sea libre, porque si no va a tener eso, esa atadura, eso que lo mantiene acá, que hace imposible o que hace más difícil que el perdón de Dios repose sobre las personas, ¿sí? Y de hecho, cuando nosotros empezamos a leer, dice, si tu hermano peca contra ti, es decir, si alguien me pega, ¿no? O me hace algo, me roba, pongamos un ejemplo de estos, no debe ser el que me robó el que viene a mí a pedirme perdón. Debo ser yo que quiero librar a mi hermano de ese pecado, de eso que ha hecho, de eso, porque igual eso es transgredir el mandamiento, ¿no? Y sabemos que nosotros no somos salvos por cumplir los mandamientos de la ley. Sin embargo, el hecho cuando yo robo a alguien, pues no estoy amando a mi hermano. ¿Sí? O sea, cuando yo defraudo a alguien, cuando yo engaño a alguien, cuando yo le hago mal a alguien, pues yo no estoy amando a mi hermano, que es precisamente lo que el Señor nos mandó. Ámense los unos a los otros. Entonces, el Señor nos dice, si alguien la embarra contra usted, sea usted el que va y habla con la persona y trata de solucionar el asunto. ¿Por qué? Porque usted quiere que ganarse a su hermano, quiere desatarlo, quiere que, porque seguramente va a sentir culpa, porque eso hace Satanás, que pues acusa, oiga, usted robó a su hermano, usted sí es la embarrada, ¿no? Usted ya difícilmente se va a salvar. Y allí empieza a abrir un huequito y allí empieza a acusar y allí empieza a enredar y eso se hace más grande y etcétera, etcétera. Entonces, ese hermano que pecó contra mí está en peligro de muerte. ¿Recuerdan que hoy también en la mañana lo vimos cuando estábamos hablando acerca de la oración que decía, si usted ve a un hermano que comete un pecado que no sea de muerte, pues pida por él para que el Señor le dé vida. Y aquí no casualmente, porque las casualidades con el Señor no existen, vemos que ese hermano que pecó contra mí, pues está en peligro ¿de muerte qué? De muerte eterna. Entonces vaya usted y soluciónelo. Entonces usted se acerca a su hermano y venga, tratar de solucionarlo, aunque usted ha sido el agredido. Es que eso es eso es lo que nos diferencia del mundo. ¿Se acuerdan allá atrás cuando leímos, pero si es que ustedes solo saludan a los que los saludan, pues ¿qué más tiene? De hecho, el amor hacia los enemigos verdaderamente muestran que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Y el Señor nos ha mandado a hacer ¿qué? Luz, es decir, que el mundo, que el no creyente pueda ver en nosotros unas actitudes totalmente diferentes y hasta ilógicas de lo que el mundo haría, de lo que la sociedad haría. La sociedad dice, no, el que la hace la paga y punto. Para eso están las leyes, para eso están las leyes, para eso está en la cárcel, ¿no? Se supone que el que la hace la paga, aunque eso es como para los pobres, para los ricos no funciona siempre, pero es lo que la sociedad manda, ¿sí? Es lo que la lógica humana, pues, vuelvo y digo, si nosotros tuviéramos todavía esas leyes de Éxodo, pues seríamos hasta felices, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo, no, no es así, vaya y hable. Si la persona es dura de corazón y no de malas, yo no escucho, entonces pues vaya y lleve dos personas. Pero miren que uno debería ver esto de la manera correcta y no es de la manera de que lo voy a boletear con dos personas, ¿sí? Buscando la venganza propia. Porque si yo todo este proceso lo estoy haciendo para que, uy, ojalá no me escuche, que ojalá no escuche cuando vaya con dos hermanos y ojalá no escuche la iglesia para que se pierda. Pues, a ver, creo que estaríamos haciendo peor a que si no hiciéramos absolutamente nada de esto. Acuérdense que el Señor que mira el corazón, el Señor siempre va a mirar es nuestro interior. O sea, si nosotros hagamos algo, Él va a mirar nuestro corazón, por qué estamos haciendo esto. Entonces, cuando acá el Señor nos dice, lleve a dos personas, es porque Él sabe nosotros cómo somos como seres humanos.
A veces somos tercos, no escuchamos, somos cabiciduros. Y cuando vamos con dos o más personas, esa parte nuestra es conmovida, es movida. Y entonces le está diciendo, mire, esto sucedió, yo vengo, hermano, para que podamos solucionar el asunto. Hagámosle, con toda la buena intención, ¿para qué? Para ganarse a su hermano. Acuérdese, es lo primero que dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esa es la intención por la cual nosotros perdonamos, o buscamos el perdón para ganarnos a nuestro hermano. Estamos pensando en él antes que en nosotros, como siempre el Señor va a ser y como siempre el Señor nos está diciendo. De hecho, él dio el mayor ejemplo. Él no pensó en él cuando dijo, no, pues es que yo no me voy a rebajar y voy a sufrir por el dolor. Él está pensando en que en nosotros, en su creación, en sus hijos. Y después dice, bueno, si dos no lo escuchan, pues bueno, hermano, vamos a un nivel más allá. Entonces, que la iglesia sepa. Y cuando uno lee esto, no es para que la iglesia, o sea, si la iglesia hiciera lo que la iglesia debe ser, no es señalar, sí, sí, sí me ve el dedo, y entonces que toda la iglesia lo señale para ver que sí, por lo menos la vergüenza lo lleva a, porque también esto tiene cierta cosa psicológica allí, el hecho de que hayan más personas, pues la vergüenza mueve o despierta ciertas cosas en el ser humano, sino que es para que la iglesia que exhorte con amor a esta persona que está definitivamente súper, hiper, mega terca y es que no, y es que no, y es que no. Y si en definitiva la persona no quiso, pues ok, téngalo como gentil y publicano. ¿Qué es gentil y publicano en cuanto a los judíos? Son personas que no se tratan, ¿sí? O sea, simplemente ni siquiera lo condene, no lo trate. De hecho, Pablo por allá en otro lado también va a decir, mire, usted no se junte con la persona que ya definitivamente no cree. Porque es que pónganse a pensar, si una persona no perdona, o sea, aparte de que la embarró y va y le dice, venga, arreglemos las cosas, y no lo hace a la primera, y no lo hace a la segunda, y no lo hace a la tercera, pues es una clara evidencia de que definitivamente no cree en Cristo. Porque volvemos a decir, el mandamiento es perdone. Así como yo lo perdoné, perdone. Y usted quiere que yo lo siga perdonando, perdone, perdone. Entonces, una persona así de terca, después de ser súper exhortada por uno, por dos y por toda la iglesia, pero por favor recordemos esto no puede faltar en este acto, porque uno, porque no lo hace, porque queda como el sapo, porque queda como el lambón, porque queda como que, no, pues es que mire, me boleteó, ¿no? Me boleteó y lo que estaba buscando era boletearme para que todo el mundo me señale, no. Pero como tenemos una mente tan deformada, como tenemos un corazón tan contaminado por el mundo y por la sociedad, ya no hacemos lo que el Señor Jesús nos está diciendo que hagamos, porque vuelvo y digo, es que es algo que toca, es algo que debe ser, es el deber ser de las cosas. No es que yo crea que no, es que es lo que el Señor Jesús nos está mandando. Y algo muy bonito, ¿no? Que después dice, y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, eso parecería como que, ve, y este texto aquí como que, y esto que tiene que ver, es porque precisamente, y como lo leímos, sed perfectos es todo un proceso, y yo creo, en lo personal, que si uno no lo hace de la mano con Dios, uno no es capaz de perdonar. Necesitamos que sea Dios que sí tiene el poder que transforme nuestro corazón, que nos haga ver el orgullo tonto por el cual nosotros no perdonamos. Y lo hace. Es que Dios tiene el poder de hacerlo. Pero ¿cuál es nuestra parte? Ponernos de acuerdo. Y Jesús está ¿qué? Con nosotros y el Padre que está en los cielos, pero claro que va a hacer para que nosotros podamos perdonar al otro. O sea, ¿cómo nos podemos imaginar que Dios no va a hacer algo para que nosotros podamos perdonar al otro? Si es que es conforme a su voluntad, como lo vimos hoy. Las peticiones que son conforme a su voluntad, sabemos que las tenemos. No tiene sentido, pero nuestro orgullo ni siquiera nos hace ponernos de acuerdo entre el que daña y el dañado. Sí, no sé cómo decirlo, el agresor y el agredido, suena mejor, para que sea él el que nos oriente y nos ayude a, porque el Señor está diciendo, cuando Pedro le dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿7 veces? Por la dureza del corazón, 7 veces, Señor, y ya. Y entonces uno va contando, ¿no? Una,
Ya lo perdoné una, ya lo perdoné dos, ya lo perdoné 7. Pero el Señor dice, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no es porque esté diciendo el número de perdón debe ser este, sino que hasta 70 veces 7 es siempre, siempre. O sea, es un número completo. 70 veces 7 es algo absoluto. Es decir, siempre. En otro lado dice, si tu hermano pega contra ti y siempre va y se arrepiente, pues perdónelo, perdónelo. Cuando nosotros leemos los evangelios vamos a encontrar el perdón por todo lado. ¿Qué reflexiono yo cuando yo veo pues este tipo de cosas o esto que hemos podido ver hoy? Que definitivamente hay que perdonar. Es una obligación. También veo que no podemos solos. Y muchas veces, y como hemos leído, Señor, mire, yo quiero perdonar, pero es que no puedo. Ok, eso es evidente. Y hay daños tan daños que definitivamente se requiere de un poder mucho más alto para que uno sea capaz de. Pero si nuestra intención de verdad, o sea, nuestra intención real, no algo que nos engañe a nosotros mismos como por cumplir, no es que yo tengo que perdonar porque tengo que cumplir para que Dios me perdone, no, sino que realmente de nosotros nazca ese deseo de decir, yo por qué tengo que estar atado o que mi hermano esté atado con ese daño que me hizo, que el Señor no nos mandó a libertad, que el Señor no me perdonó a mí lo imperdonable. Y pues muchas veces nosotros pensamos que como no robamos y no matamos, pero el Señor fue bueno y nos explicó que si nosotros con solo pensar, con solo mirar, con solo decirle a otra persona fatuo o maldito, somos exactamente iguales a como si nosotros hubiéramos cogido un revólver y le hubiéramos metido un tiro a la persona. O sea, para Dios es lo mismo, maldecir a alguien o matar a alguien, no hay diferencia. Porque el Señor Jesús, vuelvo y digo, nos muestra el corazón. Lo que la ley de Moisés mostraba era el corazón, lo duro de nuestro corazón, lo fregado que nosotros somos, lo que nos hace sentir bien, a tomar venganza, listo. Pero Jesús nos dice, no, es que no es así. La verdad es que la ley muestra lo que, esa dureza de corazón, pero yo le vengo a decir que usted no debe de ser así, que debe dejarse transformar por mi poder. Lo importante es eso. Y yo sé que es difícil a veces aceptarlo, yo sé que es difícil y vuelvo y digo, de pronto usted me está diciendo a mí, ah, es que usted lo está diciendo porque es que usted no le pasó lo que a mí me pasó. Es demasiado probable que así sea. Es demasiado probable que usted le hayan hecho algo peor, que usted le hayan dañado su ego, que le hayan dado su orgullo, pero usted puede tener una excusa conmigo. Pero dígame usted, ¿qué excusa va a tener con Dios? ¿Qué excusa puede uno ponerle a Dios para no perdonar? Ninguna. Yo no le puedo decir, no, señor, es que usted no vivió, que sí lo viví. De hecho, en el libro de Hebreos dice que tenemos un sacerdote que se puede compadecer. ¿Por qué? Porque él vino y sufrió lo que nosotros sufrimos. Al Señor lo traicionaron, al Señor lo golpearon, al Señor le rompieron su corazón cuando él estuvo acá. Al Señor lo golpeamos, al Señor, con el Señor hicimos lo que quisimos. Nosotros no podemos decirle, no, padre, es que usted no, es que usted no lo ha vivido, que sí lo ha vivido. Y precisamente para que nosotros no tengamos excusa, él vino y nos dio a conocer. Entonces, ¿qué excusa le va a poner a usted a Dios para no perdonar? Invéntese la que quiera y me la comparte, porque sé que no existe. No existe ninguna excusa. No hay, no hay. Y solo depende de que nosotros nos pongamos de acuerdo. Es tan sencillo. Eso sí lo podemos hacer, ¿no? Yo creo que eso no es difícil. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren y está hablándolo acerca del perdón, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si Jesús está conmigo, si su palabra mora dentro de mí, eso imposible para el ser humano, eso imposible para la sociedad, eso imposible para el incrédulo, eso imposible se hace posible porque Dios es Dios de los imposibles. Así que, mis queridos hermanos, yo los insto, los les invito a que reflexionemos sobre esto. Que si usted tiene algo que no ha perdonado, disponga su corazón para hacerlo con sinceridad. Con sinceridad. Le aseguro que el Señor obra.
En mí lo ha hecho. He visto personas que logran perdonar cosas que yo digo, uy, Dios obra. Y un consejo, trate de no embarrarla, trate de no llevar el caso, trate de no dañar al hermano para evitarse todo esto que es tan complejo. En Romanos dice, cuanto dependa de nosotros, de ustedes, estén en paz, todos juntos, felices como hermanos en armonía. Evitemos, pero como somos seres humanos, como sé que la vamos a embarrar, que a veces dañamos al otro aún sin querer queriendo, como dice el Chapulín, pues seamos espirituales, seamos, cuando digo espirituales, quiero decir, seamos como Jesús nos está diciendo que debemos ser, porque les digo, la palabra es clara, no podemos cortar ese pedacito de la Biblia. ¿Usted quiere ser perdonado? ¿Usted quiere seguir siendo perdonado? Perdone. Y no se ponga bravo conmigo. Es el Señor que lo está mandando. Así que de todo su esfuerzo, todo su esfuerzo, todo su ser, toda su conciencia, ya lo sabe. Es algo que el Señor manda, es conforme a su voluntad. Le aseguro que el Señor va a orar para que usted pueda perdonar, para que usted pueda recibir perdón, para que usted pueda ser perdonado. Si usted es del que la embarró, también necesita ser perdonado. Hay que buscar el perdón, sea de un lado o sea del otro, pero estamos llamados a ser perdonados y estamos llamados a dar perdón. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, y yo te agradezco, Señor, porque si no fuera por tu palabra, pues actuaría conforme a mi corazón y definitivamente eso no soluciona nada, Señor. El hecho de que yo pueda vengarme de alguien va a quedar ahí, esa atadura, eso malo. Y es más, eso me va a traer una consecuencia eterna, Señor. Pero tú eres bueno, eres tan bueno que sin merecerlo, Señor, entregaste tu vida, te costó, a ti te costó tu vida, mi perdón, Señor, porque no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por el otro. Tú, Jesús, lo dijiste allí en el Evangelio de Juan. Y Señor, ayúdanos a entender, porque somos humanos, Dios, porque somos duros de corazón, porque la ley nos muestra lo duro de corazón que nosotros somos, Señor. Pero eres bueno, porque tú te acercaste y tú tienes un poder ilimitado. Tú conectas cosas en la cabeza, como siempre digo, conectas ahí la neurona que de una u otra manera nos hace ver, nos cambia desde el interior, Señor, y entonces podemos empezar a andar. Necesitamos llegar a esa perfección, a esa misericordia. Es todo un proceso, pero si no estamos conscientes, Señor, y si no vamos de tu mano paso a paso, pues no lo vamos a lograr, Señor. Y a mí me da miedo, Dios, porque es algo que está allí, es una exigencia, Señor. Yo te pido que en mi corazón siempre esté el perdón allí, dispuesto a perdonar, Señor, dispuesto a perdonar. Ayúdanos a perdonar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a todo aquel, Señor Dios, que con o sin intención nos hagan daño, Padre. Porque seguramente si logramos perdonar, esa otra persona va a ser libre y nos va a amar y te va a amar a ti y todo va a ser bonito. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, te pido que tengas esa misericordia. Conozco de personas que están muy atadas por bobadas, demasiado bobas, Señor, otras más complejas, pero sea bobo, sea complejo, Señor, están atadas. Ayúdanos a desatar, Señor, a estas personas. Depende de que nosotros solo queramos hacerlo y tú vas a echarnos la mano en esto, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por escucharnos, por ayudarnos y como siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.